Listo, buenas tardes. Vamos a estar dando entonces la clase de hoy de Introducción a la Ingeniería. El tema de hoy va a ser el proceso de diseño en ingeniería. Este tema lo estuvimos iniciando la semana pasada. Se mencionaron los pasos que lleva el proceso de diseño en ingeniería, así solamente para enumerarlos. Pero el día de hoy vamos a estar entonces detallando paso a paso cada uno de estos procesos o lo que conforma el proceso de diseño. Es súper importante para ustedes que se puedan adaptar al tema del proceso, a este proceso, para poder llegar a solucionar los diferentes problemas que se le puedan presentar tanto en la vida universitaria como en la vida profesional, ya que esto es lo que le da a ustedes entonces las habilidades, las aptitudes que estuvimos viendo la semana pasada que debe tener un ingeniero, esa aptitud de poder entonces solucionar los problemas, pero de una manera ordenada, de una manera metodológica, para llegar a la mejor solución. Como habíamos dicho la semana pasada, un problema puede tener muchas soluciones, ¿sí? Entonces, la idea es llegar a la mejor solución, ¿sí? Dentro de los problemas que uno puede encontrar como ingeniero o en la vida profesional, existen dos tipos de problemas. Los problemas con una solución cerrada y con una solución abierta, ¿sí? Lo que tiene una solución cerrada significa de que al final ese problema solo tiene una alternativa de solución, ¿sí? Es lo que se le dice entonces un problema cerrado, digamos. Solo tiene una solución, no hay otra. La mayoría de los problemas en la ingeniería en la que nosotros vamos a entrar o ingresar y que vamos a empezar a ver un par de problemas hoy, son de soluciones abiertas, o sea, tiene varias soluciones. Y la idea de este proceso de diseño de ingeniería precisamente es buscar la mejor opción o la mejor solución a nuestro problema. Bien. Dijimos entonces que el proceso de diseño de ingeniería es una serie de pasos metodológicos que los ingenieros utilizan para la creación de productos y procesos fundamentales. Este proceso ya habíamos dicho que es altamente iterativo. Parte del proceso a menudo necesita ser repetido muchas veces antes de que llegue a introducirse otro siguiente paso. Bien. Les recuerdo entonces aquí la gráfica que nos indica cuáles son los pasos: definición del problema, criterios de restricciones, generación de posibles soluciones, descarte de las soluciones no viables. Ya vieron que tanto el descarte de las soluciones no viables como la generación de posibles soluciones tiene un pequeño proceso iterativo, o sea que él puede volver a su ciclo anterior o a su paso anterior para tratar de buscar las mejores opciones. Luego sigue la selección de la mejor solución, especificación de esa solución. Ya una vez seleccionada la mejor solución, uno tiene que especificar o detallar esa solución. Y al final, el último paso es documentar y comunicar esa solución. En ocasiones, cuando no llegamos a una solución única, se vuelve entonces a ser iterativo este proceso y empieza a definirse y a buscarse los otros criterios adicionales, las otras restricciones adicionales, para ir filtrando y que llegue al final entonces una sola solución que sea la más óptima. Bien. Como vieron, en este diseño tenemos los 7 pasos, pero dentro de todos estos pasos, aquí a la parte izquierda, la flecha que señala cada paso es la búsqueda de información. Eso significa de que en cada uno de esos pasos nosotros tenemos que estar constantemente buscando información de diferentes maneras o de diferentes orígenes. Sí, entonces eso para nosotros es un paso más solamente que va a estar dado en cada una de las fases de este proceso. Entonces, la búsqueda de información es importante porque sin información adecuada no es posible tomar una buena decisión, ¿sí? Sin la información adecuada, si nos llega información de tercera persona, nos llega información de fuentes no fiables, entonces nosotros estamos propensos a tener una mala decisión o a tomar una mala solución, ¿sí? Entonces,
Esto es súper importante, que la búsqueda de información debe ser de información fiable. La Internet no es la única fuente de información. Eso hay que dejarlo muy claro. La Internet obviamente va a tener mucha información, pero asimismo tenemos que nosotros poder filtrarla. Era una de las habilidades que habíamos mencionado la semana pasada del convergente y divergente, ¿no? Tener esa habilidad de saber o investigar información que no es referente a nuestro problema y que de repente nos está haciendo más ruido, entonces poder desecharla y quedarnos entonces con la información fiable, ¿sí? Otras fuentes de información que normalmente son más fiables y no hay que estar en ese proceso de depuración son los libros y las revistas y las publicaciones que son de revistas, ¿sí? Esas son útiles. Normalmente no hay que hacer este proceso de depuración, que sí hay que hacer con la Internet, ¿sí? Y toco ese punto de nuevo. La Internet uno tiene que saber exactamente si la información que uno está leyendo es fiable. Entonces uno tiene que hacer ese filtro inicialmente cuando uno está buscando información en Internet. Bien, el paso número 1, definir el problema. ¿Sí? Aquí se define o se establecen los límites y delimitar el problema y el alcance de la solución que se está buscando. Indicar qué es lo que se quiere hacer y de qué modo se quiere hacer, ¿sí? A dónde se desea llegar. Esto se hace en esta fase, en la fase de definición del problema. Definir el problema es la parte más complicada del proceso de diseño. Una pequeña desviación en este punto representa un gran error al final, ¿sí? No es por gusto entonces. Existe un adagio que dice que un problema bien definido es un problema medio resuelto. Eso quiere decir que si yo tengo el problema y lo llego a definir de manera correcta, ya el problema está solucionado ya a la mitad. O sea, lo único que nos falta es la otra mitad. Básicamente lo que quiere decir es que definir el problema nos conlleva a resolver la mitad del problema como tal. Bien. En cada uno de los pasos vamos a estar definiendo cuáles son los conocimientos, habilidades y actitudes que debemos tener o cuáles son las actitudes que vamos a estar desarrollando para poder entonces concluir cada una de estas etapas del proceso. Bien, entonces, actividades que se van a realizar en este proceso, en esta etapa, en este paso 1. La recopilación de datos, ¿sí? Se realizan encuestas, entrevistas, mediciones para recolectar, saber un poco más sobre el problema. Analizar los datos, comprobar las hipótesis, establecer relaciones, causa, efecto de esa información que nosotros vamos a ir recabando. Y formulación de problemas, son actividades que nosotros vamos a hacer. Sintetizar de mejor forma todo lo hallado en las entrevistas, en las visitas, en las encuestas. ¿Qué conocimientos debemos tener? ¿Sí? Técnica para realizar encuestas, estadística, probabilidad, cálculos numéricos. Debemos tener también conocimientos en los métodos de investigación y el método científico. Técnica de comunicación es súper importante también como parte de los conocimientos que en esta fase necesitamos tener. Capacidades y habilidades, liderazgo, generación de confianza, creatividad, capacidad analítica y capacidad de síntesis de información. La capacidad analítica, como habíamos dicho, es una de las más importantes que debe tener un ingeniero y quizá la vamos a estar viendo en cada uno de los pasos. En este primer paso, la capacidad analítica entonces es importante. Bien. Paso número 2, criterios de selección y limitaciones. La solución a un problema se encuentra sujeta a algunas restricciones o limitaciones. En este punto, entonces nosotros lo que vamos a hacer es alistar variables de solución, que son características de una solución sobre el cual el ingeniero o la persona que está haciendo el análisis tiene la libertad de modificar. Estas variables son independientes, ¿sí? Eso quiere decir que cada una de ellas se mueve independientemente. Uno puede hacer la variación de cada una de estas para encontrar la mejor solución, ¿sí? Ahora vamos a ver un ejemplo que nos explica un poquito más eso. También hay que entonces identificar las restricciones. Son características de la solución previamente fijadas por las leyes o por la naturaleza o por decisión del cliente o cualquier otra causa, si son límites que imponen a cada una de las variables de la solución.
Las restricciones entonces las que nos van a delimitar nuestra solución básicamente y nuestro problema. Y también están los criterios, que es una condición no es restrictiva sobre actividades o deseables que lo que deseamos alcanzar con nuestra solución del problema. Bien, estas son entonces los conocimientos, habilidades y actitudes que tenemos que tener para el paso número 2. En esta limitación, vamos a hacer limitaciones de carácter ético en este punto. Vamos a hacer limitaciones de tiempo y dinero. Vamos a hacer limitaciones de tipo físico. Esos son los que nosotros tenemos que tomar en cuenta al momento de hacer limitaciones. Y para los criterios de selección, una combinación de valores que deben combinarse óptimamente para llegar entonces a generar los criterios de selección. Conocimientos, bueno, las leyes y las normas que van a regir sobre la materia del problema, las responsabilidades sociales, las normas de seguridad, la organización del tiempo y conocimientos sobre finanzas para el tema de identificar los límites de tiempo y costo. Los aspectos físicos como el tamaño, el peso, los problemas específicos con respecto a peso o a tamaño si se necesita. ¿Sí? Aquí vamos a estar viendo entonces la capacidad de lógica, análisis, matemática, creatividad y razonamiento mecánico. Las aptitudes, bueno, previsión y coherencia es lo que vamos a estar llevando en este paso número 2. Bien, nosotros ahora vamos a estar haciendo un pequeño ejemplo, ¿sí? Hasta este punto de los 2 primeros pasos que son súper importantes para el arranque del proceso, ¿sí? En este ejemplo, déjenme verificar si alguno de los compañeros no se ha sumado más. Bien, en este ejemplo nos indica una pequeña fábrica de Jeddah Corrado tiene su línea de distribución local, pero por condiciones de escasez en otras áreas del país, se le solicita ampliar su cobertura hasta provincias centrales. El problema es que no tiene transporte para estas entregas en las provincias centrales y necesita conocer cuál sería su mejor opción para poder llevar su carga de manera eficiente. ¿Sí? Entonces, este es el ejemplo. Este es un problema, digamos, un problema real que se le pasó a una pequeña compañía. Es un pequeño problema, pero igual puede pasar por todos los procesos que estamos definiendo. Bien, lo primero que necesitamos entonces conocer un poco sobre esto, indagar un poco sobre el problema. ¿Sí? Luego definir entonces las variables. Yo hice un cuadro para definir variables para que veamos cómo es el proceso o cómo debe ir llevándose el proceso de definición de variables. Bien, el problema se identifica sobre cómo llevamos o cuál es la mejor opción para llevar esta carga de este producto a otros sitios que normalmente él no lo estaba llevando. ¿Sí? Para eso, obviamente, la empresa necesita identificar cuál es el tipo de vehículo que debe alquilar o que debe comprar para hacer esas entregas, cuál es el tipo de cajas que va a estar ingresando en ese vehículo, quizá qué periodicidad va a tener que hacer esas entregas al interior del país. ¿Qué variables entonces definimos nosotros acá? Definimos entonces el tamaño de las cajas. Bien, seguramente la fábrica tiene una cantidad de cajas de diferentes tamaños, que va más producto, obviamente, más o menos producto, dependiendo del tamaño de las cajas. Y es parte de lo que es una variable de análisis para identificar cuántas cajas vamos a llevar en el vehículo que debamos definir cuál es el vehículo que debe hacer las entregas. Otra variable es el tamaño y la capacidad del camión. ¿Sí? ¿Qué tamaño debe tener el camión? Y qué capacidad tiene el camión. Eso es una variable que nos interesa saber para tomar la decisión. El peso de la carga, ¿sí? Dependiendo del tamaño de la caja, también tenemos el peso de las cargas. Eso lo necesitamos saber porque tiene que coincidir también con la capacidad del camión. ¿Qué otra cosa necesitamos tener como una variable para analizar? El costo de transporte, ¿sí? Siempre hay que incluir una variable de costos porque evidentemente ningún cliente va a decir no me importa el costo de la solución. Siempre vamos a tratar de buscar la solución más eficiente, ¿sí?
del problema que vamos a estar analizando. Capacidad de la bodega de destino. Estas personas van a ir a llevar un nuevo producto, pero obviamente la capacidad de la bodega donde van a llevar el producto, hay que saber la capacidad para saber cuántas cajas tienen que llevar. No vamos a establecer entonces un camión súper grande cuando la bodega ya no puede recibir toda la mercancía. Entonces, estas son 5 variables que se identificaron aquí en este ejemplo. Y hay una aclaración que dice, las variables deben ser independientes, es decir, se tiene la libertad de modificarlas en algún momento. Bien, luego de definir las variables, nosotros lo que hacemos es buscar establecer las restricciones y los criterios. ¿Sí? ¿Qué son las restricciones? Son los límites que se van a colocar a las variables. ¿Sí? Fuera de estos límites, la solución no es viable. ¿Sí? Lo que significa es que fuera de estas restricciones, cualquier solución que se genere a partir de una lluvia de ideas no va a ser viable y hay otro proceso entonces donde tenemos que desechar estas opciones o estas soluciones. Bien, entonces las restricciones serían en este caso. La restricción 1, el camión no puede ser de más de 6 ruedas. ¿Por qué? La empresa, en las entrevistas que hicimos, en las encuestas que hicimos, nos indicó que esta carga la iba a estar llevando los mismos transportistas de sus envíos locales y ellos tienen una licencia de máximo camiones de 6 ruedas. Entonces nos dice, ellos son los que van a estar haciendo la entrega, por lo cual el camión que se va a alquilar para hacer esta entrega nueva tiene que ser un camión que no pueda ser de más de 6 ruedas para poder que estos mismos transportistas lo lleven. Bien, entonces dice también, la caja más grande es de 2 por 2 por 3 pies. Esa es la caja más grande que puede llevar el camión. ¿Sí? Esa es la restricción que nos está poniendo el dueño en la fábrica. Nos dice, no, esta es mi caja más grande y eso tómalo en consideración. ¿Sí? No midas cajas más grandes que esta porque esas no son las que vamos a estar llevando allá. La otra restricción, la carga debe estar protegida de la lluvia y del sol. ¿Sí? Es una restricción. Hay algunas restricciones que ustedes dirán, ah, bueno, pero es obvio. No, no es obvio. Hay que colocarlas. ¿Por qué? Alguien puede llegar a tomar la decisión de buscar un camión abierto. No, no. Esta mercancía dice aquí claramente que una de las restricciones es que debe estar protegida de la lluvia y del sol. ¿Sí? Así que obviamente ahí uno se centra en que la solución debe ser un camión cerrado. Bien, la restricción 4 dice debe existir protección de carga dentro del camión. ¿Sí? Puede ser de que tomemos un camión demasiado grande, la mercancía que se vaya a llevar hacia la bodega se dimensione por la capacidad de la bodega y el camión entonces tenga mucha flexibilidad de espacio y cuando se va moviendo entonces las cajas se pueden ir cayendo y entonces esto lastima el producto. Entonces lo que solicitan es que ese camión que se vaya a alquilar debe tener protección para amarrar o para hacer topes y que la mercancía no se mueva en el transporte. Esas son las restricciones que se le están colocando entonces a este problema. Bien, entonces ahora seleccionamos lo que son los criterios. El criterio, a diferencia de la restricción, son condiciones deseables. O sea, el cliente o las mismas condiciones del problema desean que sea de esta manera. Pero una solución que esté fuera de este criterio todavía puede ser viable. ¿Sí? Dice, el criterio 1 dice el tamaño de las cajas de fácil carga y descarga. Eso es lo que quiere el cliente, que sea de fácil carga y descarga. Pero si la solución que se encuentra, que llegamos a encontrar, cubre todas las restricciones y es la mejor opción óptima en costo y precio, pero no es de fácil carga y descarga, eso no importa. ¿Sí? El criterio, tratemos de cubrir el criterio, pero si no se cubre y la solución es óptima, es una solución viable. Profesor, una consulta. Dígame. Ahí también no debería estar incluido la cantidad de cajas que se quieren transportar. Ok, pero es que parte del análisis que se va a realizar, porque va a depender de la capacidad de la bodega. ¿Sí? Claro. Entonces, en ese momento, ¿qué se hace allí? Por eso es que siempre se dice que hay que tener una búsqueda de información constante. En ese punto, entonces, uno va a hacer entrevistas, va a hacer o una encuesta
para saber si ya se identificó cuál es la capacidad de la distribuidora que va a esperar el producto. ¿Sí? Ahí Claro. entonces empiezan a establecer estas variables que nosotros fuimos manejando al principio. Sabiendo entonces eso, nosotros vamos a acomodar entonces el tamaño del camión. Listo, gracias, profe. Ajá. Entonces, otro criterio es la carga debe llevar en un tiempo de 8 horas máximo. Es importante cuando hablamos de los criterios establecer si es un máximo o un mínimo. ¿Cómo un mínimo? Bueno, puede ser que diga que yo quiero que llegue en el menor tiempo posible, entonces me pone una cantidad de horas mínimo. Entonces, en los criterios es bueno cuando hay que establecer entonces el máximo y el mínimo. Y dice que la carga debe llevar en un tiempo máximo de 8 horas. Y eso es lo que solicita como deseable el cliente. ¿Sí? Uno tiene que tratar de cumplir el criterio. Pero ya le digo, si no lo cumple y sí cumple las restricciones, perfecto, la solución sigue siendo viable. Dice, la entrega de la bodega debería ser antes de las 6 de la tarde máximo. Obviamente porque el dueño de la empresa nos informó que la persona que va a recepcionar el producto trabaja hasta las 6 de la tarde, no quieren pagar hora extra, etcétera, etcétera. Entonces, ese es un criterio. Lo que quiere decir, no lo pusieron como una restricción porque, digo, si llega a las 6:30, 7, listo. O sea, lo va a seguir recepcionando la mercancía. Entonces, no es un criterio, no es un límite, sino, no es una restricción, no es un límite, sino un criterio. O sea, es deseable. Bien, entonces los criterios dicen, son deseables que se cumplan. Debería tratar de llegar al máximo, dice al máximo nivel deseable del criterio, pero cumplirlo no es obligatorio para la solución. Bien, entonces, aquí con este ejemplo lo que hicimos es explicar cómo va a ser la delimitación de las variables, que obviamente van a salir de una serie de consultas y preguntas sobre el problema como tal, y ahí mismo uno va colocando entonces las restricciones y los criterios, y siempre va a depender mucho más las restricciones de esas consultas, de los cuestionarios que uno le va a hacer al cliente o al dueño de la fábrica o a la persona que está deseando esa solución. Uno tiene que consultarle para poder colocar las restricciones y los criterios. Bien, entonces ese era el ejemplo para estos dos primeros pasos que son súper importantes porque ahí se establece la definición del problema. El tercer paso es la generación de posibles soluciones. Cuanto más soluciones se planteen inicialmente, mayor será la probabilidad de encontrar la mejor. ¿Sí? Es un error común quedarse solamente con la primera solución que se nos ocurre. Dice, oh, esa idea está perfecta, sigamos por ahí. No. Lo importante en este proceso es tratar de escuchar la mayor cantidad de opciones y listar la mayor cantidad de respuestas. Este paso es el corazón del método de diseño de ingeniería. ¿Sí? En este paso tiene que concentrarse uno a tratar de buscar la mayor cantidad de soluciones. No importa que un análisis posterior demuestre que muchas de esas no son viables. ¿Sí? No importa. Aquí no vamos a analizar, ni siquiera nos vamos a estar dando cuenta si las restricciones o no las restricciones. Aquí normalmente se hace una lluvia de ideas con diferentes personas del equipo para tomar una solución, para llegar a la solución, a la mejor solución, y que empiecen a hablar, a mencionar soluciones. No importa lo absurdo que sea, en este punto, no importa lo absurdo que sea. Y debe ser muy creativo. Es más, de la mayoría de los creativos es donde llegan las mejores soluciones. Entonces, en este punto no hay que restringir a las personas del equipo que están buscando la solución. Si son muchas personas diciendo muchas soluciones, es mejor para este paso. ¿Cuáles son los conocimientos y habilidades que se van a estar generando en este tercer paso? Bien, obviamente el fortalecimiento del grupo, establecimiento de normas, tormenta de ideas. Esta es la actividad que normalmente se hace en este paso. Aquí dice, bueno, 30 minutos generando el mayor número de ideas posible. No tiene un número definido, depende del problema, depende del equipo, depende de la reunión que se pueda realizar y el tiempo disponible que tengan. Pero sí, entre 10, 15 o 30 minutos generando ideas. Esto se hace en todos los niveles, tanto en ingeniería como la gente que tiene que ver con publicidad y todo lo que tenga que ver con creatividad, siempre se hace este método de tormenta de ideas. Y es perfecto porque
un solo enfoque hacia un problema, normalmente no llegas a las mejores soluciones siempre. Puedes tener una persona que sea muy brillante y llegue a las mejores soluciones la mayoría de las veces, pero no siempre va a ser así. Entonces va a venir otra persona con un enfoque diferente, que mira diferente todos los criterios que hay, y otra persona que lo mira de otro punto, y entonces empiezan a dar anotaciones súper importantes, y por eso es la lluvia de ideas. ¿Qué conocimiento tenemos? El test de personalidad, bueno, ahí para ver cuáles son las personas que son más convenientes estar en la lluvia de ideas. Necesitamos tener capacidad de liderazgo, pensamiento divergente, creatividad y liderazgo nuevamente. Pensamiento divergente aquí es súper importante, por eso mismo. Generar ideas. No solo una línea de pensamiento, sino varias. Actitud positiva. Y aquí respeto a las normas y respeto a las condiciones de los demás. Los demás van a decir algo que a alguien le puede parecer muy absurdo. Y aquí, en este punto, tiene que ser todo el mundo muy respetuoso. ¿Sí? Nadie critica, ¿no? ¿Qué idea más absurda? Eso no lo puedes decir en una lluvia de ideas, porque entonces lo que hace es que el equipo se sienta un poco apagado, un poco como que yo no voy a decir eso porque entonces se van a burlar de mí. Esa no es la intención de este paso. La intención de este paso es que todo el mundo sea creativo y bueno en las ideas, porque seguramente de volar todas esas ideas va a salir algo bueno. Bien, luego de toda esa lluvia de ideas, viene la etapa de descarte de la solución. Aquí en el descarte de la solución es entonces donde uno ya se sienta. En el paso 3, que es lluvia de ideas, ahí uno le da rienda suelta a la imaginación y a la creatividad. Acá ya entonces uno aterrizó en tierra y hay que entonces empezar a hacer las comparaciones de toda esa lista. A cada una de las soluciones generadas en el paso anterior, se le aplican diversos filtros para confirmar si cumplen las restricciones impuestas a la solución, así como otros criterios de selección. Aquellas que no pasan los controles son rechazadas y solamente se dejan algunas que podrían cumplir con las restricciones y son las soluciones viables. Entonces, después de la lluvia de ideas, que salieron 15 ideas, 10 ideas, se hace entonces la comparación con los criterios. En este punto se hace comparación con las restricciones y los criterios. Entonces, aquí se dice, bueno, mira que aquí propusieron un camión o un contenedor. No cumplía porque la persona no dijo, ya una de las restricciones es que tiene que ser ruedas. No, ese se descarta. El otro nos dijo, no, está proponiendo llevarla por aire. No, esto se descarta porque hay que llevar estas cajas que serían muy costosas. A otro dicen, bueno, llevémoslo por este pequeño camión que sale en la medianoche. No se descarta porque entonces termina más de 8 horas de viaje. O sea, esas cosas que ya no cumplen con las restricciones y con los límites, se van rechazando. Digamos que de 11 posibles soluciones, uno puede quedar en 4 o 3 soluciones viables. Las viables son las que sí cumplen con todas las restricciones que uno colocó. Bien, ¿alguien iba a hacer una consulta aquí? No. Bien. Conocimientos, habilidades y aptitudes del paso 4 del descarte de las soluciones. Establecer las normas, todos son iguales, no hay rangos y bienvenida a la crítica. Aquí comienza entonces la crítica. De todas aquellas ideas dice, esta idea tuya fue muy buena, mandarla por avión, pero no cumple porque no está pegada a la restricción tal. ¿Sí? ¿Qué conocimiento necesitamos aquí? Bueno, el conocimiento de las reglas o las restricciones. Aquí ya tenemos que tener muy pendientes las reglas. Necesitamos liderazgo como capacidades, liderazgo, generación de confianza y pensamiento convergente. Pensamiento convergente en este punto, entonces, para desechar las que evidentemente no cumplen, no son viables, y quedarnos entonces con lo importante, las soluciones verdaderamente viables. Bien, llegamos entonces a al quinto paso. ¿Sí? Selección de la mejor solución. En este punto entonces hay que buscar cuál de todas estas soluciones, ya las soluciones que quedaron, todas cumplen con las restricciones, ¿sí? Pero hay que ver entonces cuál de estas soluciones se acerca más a los criterios.
Recuerda que los criterios eran opcionales. Bueno, quizás alguna de las soluciones cumple, además de las restricciones, cumple también con varios criterios. Entonces, empieza uno a ponderar esos criterios y dice, bueno, esta cumplió con todas las restricciones y cumple con 2 de los 3 criterios. Y la otra dice, bueno, cumplió con todas las restricciones y cumple con 1 de los criterios. Y la otra dice, bueno, este cumplió con todos los criterios y con todas las restricciones. Entonces, por ahí uno va haciendo esa selección. Listo, este parece ser la mejor solución. Entonces, esa es la manera en que uno va a llegar a tomar la mejor solución. Ahora, pueden ser que varias cumplan con las restricciones y con los criterios. Entonces, por eso lo decíamos que es reiterativo, porque entonces sigue o va a otro ciclo a tratar entonces a colocar más restricciones, si es que las hay, y tratar entonces a buscar otra lluvia de ideas sobre esas ideas ya seleccionadas. Bien, en líneas generales, el ingeniero siempre busca hacer más con menos. Después de esas 3 soluciones, digamos que las 3 cumplen, entonces lo que tenemos que buscar es cuál es la opción que es más eficiente, ¿sí? Siempre tratamos de buscar la eficiencia, que es hacer más con menos, ¿sí? Ahí entonces dice, tiene que ser efectivo, tiene que tener efectividad y eficiencia. Parece que la efectividad y la eficiencia son distintos conceptos. La efectividad es si tú logras cumplir el objetivo que te planteaste, ¿sí? Efectivamente, esta solución resuelve el problema. Eso es efectivo. Pero es eficiente cuando esa solución que resuelve el problema lo hace con un menor costo y con mayor cantidad de beneficios. Eso es eficiencia. Es la mejor opción. No solo tiene que ser efectiva, sino eficiente. Y eso siempre es la solución que va a buscar el ingeniero. Aquí en este punto de buscar la mejor solución, obviamente hay más actividades que hacer. Establecer las normas, ponderación de los criterios de selección, como lo habían mencionado, el llenado de una matriz de selección, se construye una matriz y se colocan los valores correspondientes, o sea, de estos criterios que uno colocó, ¿cuál tiene más peso uno encima del otro? A ver si entonces vamos haciendo una matriz de ponderación. Asignación de notas o de ponderaciones a cada uno de los criterios, evaluación de la matriz y análisis de los resultados. Digamos, esas son todas las actividades que se vayan haciendo solo en este punto 5. ¿Sí? Para eso tenemos que tener conocimiento de las normas, conocimiento de la importancia relativa de cada criterio, conocimiento para llenar la matriz, ¿sí? Conocimiento de la manera en que cada solución maneja el criterio que se va a calificar. Estos son todos los criterios y recuerden que siempre en cada uno de los pasos uno puede seguir buscando información. ¿Cómo sabemos cuáles son la ponderación que debe llevar cada criterio? Bueno, quizás hay que consultárselo con el encargado del problema. ¿Qué prefieres? Que la persona, como el ejemplo que estábamos llevando, la mercancía llegue después de las 6 de la tarde o que la mercancía no dure 8 horas en el camino. Entonces, ¿cuál es tu ponderación? Si tuvieras que elegir una y otra, esas son las encuestas y entrevistas que se hacen. Entonces, la misma persona, el mismo cliente es el que va a estar definiendo, ¿sabes qué? Yo prefiero que lleguen 8 horas, aunque llegue después de las 6 de la tarde. Entonces, uno va poniendo la ponderación. Bueno, este tiene una ponderación más grande que la otra. Y entonces, cada una de las soluciones va a ir automáticamente llenando esa matriz. Te necesita capacidades de liderazgo, de análisis, habilidad matemática, en este tema de la ponderación, y síntesis. Actitudes de imparcialidad y responsable. Imparcialidad en el sentido de que si la persona que va a tomar la decisión de la mejor solución tiene todavía una de sus ideas, una de sus soluciones viva, pero las otras 2 soluciones que están viables todavía ya son de otra persona, uno tiene que ser imparcial y ponderar las 3 igual, no porque una fue mía, debe llevar más peso que las otras 2 de otras personas del equipo. Las 3 soluciones son viables, entonces uno tiene que dejar de pensar de que es de uno y tratar de ponderarlas de manera imparcial y con responsabilidad. Bien, en este punto llegamos a la selección de la mejor solución.
Entonces dice, una vez seleccionada la mejor solución del problema dado, se organiza todo lo necesario para generar el prototipo, someterlo a pruebas e introducir los correctivos en cada caso. Eso significa hacer pruebas necesarias para realizar cualquier ajuste, cálculo o criterio. En este punto de especificación de la solución, se da más que todo para cuando uno no está buscando una solución como la del ejemplo de nosotros, sino está creando un producto, porque todos estos pasos se siguen igual al crear un producto o al crear la solución de un servicio. Entonces, dependiendo del problema, entonces esta especificación necesita crear prototipos o necesita crear modelos para tratar de verificar si efectivamente cumplen. Entonces, este punto 6 siempre va a depender de la magnitud del problema. Necesita prototipos, necesita crear modelos o simplemente con la matriz que se hizo, uno puede llegar a la solución y decir, bueno, esta es la solución viable y con esta matriz tengo suficiente para hacer la especificación de esa solución. Bien, en este punto entonces se elabora un presupuesto, que es necesario, elaborar los planos, en el caso de que sea un prototipo, y se especifican los detalles de la solución. Se elabora un manual de uso, ya sea que sea un sistema o alguna aplicación que haya que hacer, o algún procedimiento que haya que ejecutarse como solución. Ya en estos puntos, en el punto 6, va a depender mucho del problema, cuál es entonces lo que se va a hacer en esta especificación. Y el último punto de todo el proceso es la documentación y comunicación. Finalmente, es indispensable dejar documentado todo el proceso seguido para la solución del problema, así como una posible presentación a través de la publicación o una exposición oral ante el auditorio. Ya digo, si este es un problema que en realidad se soluciona con hacer un prototipo, porque se va a hacer un producto, entonces esto hay que documentarlo y exponerlo quizás ante una junta directiva, hacia todo un equipo técnico, hacia un auditorio, lo que haya que poner para entonces uno decir esta es la mejor solución. ¿Sí? Es necesario dominar las técnicas de comunicación, tanto escritas como orales. En este punto, ¿por qué? Porque no solo hablamos de documentación, sino la comunicación de este resultado, de esta respuesta. ¿Sí? Esto tiene mucho que ver, ya le digo, puede ser cualquier problema. O sea, digamos, los problemas que hoy en día se están dando en nuestro país y en el mundo entero, sobre el MINSA, digamos, ahora mismo el regente de ese ministerio seguramente tiene que tomar una serie de decisiones, ¿sí? Y él debe hacer entonces, tener un equipo que seguramente le da una serie de opciones para tomar decisiones. Y al final ese equipo tiene que ir a donde ese ministro, viceministro, lo que sea, y decir, tomamos esta decisión. ¿Y por qué? Entonces ahí van a documentar y comunicar su decisión. La tomamos en base a esto, tomamos esto como los alcances, tomamos esto como los criterios y esta fue la solución. Dígame, ¿me iban a comentar algo? Sí, entonces, casos como esto, inclusive esta toma de decisiones que hace el Ministerio de Salud, algún equipo seguramente hizo todo un análisis, documentó y comunicó ante el regente que dice, bueno, esta solución que tomamos, y ya después entonces el ministro se da el paso a comunicar también esa decisión a otros entes. Entonces, siempre hay un equipo, ¿verdad? Que le dice el equipo técnico. Entonces, por ahí siempre va a haber un ingeniero también tratando de llevar la mejor solución a cualquier problema. Siempre, en todo problema, por básico que sea, se debe utilizar entonces este proceso de diseño de la ingeniería. Bien, esta era la documentación documentación y comunicación, y las actividades son elaborar un informe, preparar la presentación oral, efectuar la presentación oral. ¿Sí? Las capacidades que hay que tener o desarrollar, síntesis, expresar claramente ideas complejas, capacidad de convencer, lenguaje adecuada para el uso de medios audiovisuales, capacidad analítica y sintética. Estas son las habilidades que tenemos que desarrollar cuando lleguemos al punto de documentación y comunicación. Este proceso de diseño de ingeniería es súper importante porque esta materia principalmente busca el sentido analítico de ustedes, esa capacidad de hacer análisis, de desarrollar síntesis, de tener un lenguaje adecuado.
esto es lo que busca este curso, ¿sí? Más que todo, llegar a una solución de una manera procedimental que lleva todos los procesos del diseño. Vamos entonces a hacer un caso práctico para poner un poco en práctica lo que hemos comentado y hacer una lluvia de ideas y que ustedes entonces me indiquen más o menos cómo fue qué fue lo que entendieron y si efectivamente llegamos a consensos adecuados. Somos pocos, así que creo que vamos a hablar todos. Somos pocos los que tomamos. Bien, vamos a poner un caso práctico. Bien, dice, la universidad adquirió recientemente unas máquinas dispensadoras de bebidas en lata, pero algunas de ellas hacen un ruido inaguantable, producen una vibración irritante que molesta cuando están dictándose clases en los salones próximos. Si usted tuviera que ofrecer una solución a este problema como ingeniero, ¿cuál sería su solución? ¿Sí? La pregunta es así, ¿cuál sería su solución? Pero sabemos que dentro de esa pregunta hay todo un proceso que hacer para llegar a la mejor solución. ¿Sí? Entonces, casos tan simples como este deberían llevarse al proceso de diseño de ingeniería para poder tener una solución inteligente y con respaldo. O sea, uno normalmente va a tener la documentación para decir, yo te digo que la solución es esta y no te la digo porque se me ocurrió, porque hicimos todo este proceso y está documentado y seguramente va a ser la mejor opción. Bien, para este caso, ya lo escucharon, son máquinas que se compraron en una universidad y hacen mucho ruido, algunas hacen mucho ruido, y vibraciones que irritan y molestan a los salones que están próximos al sector donde están las máquinas. ¿Cómo solucionaríamos ese problema? Iríamos, como somos pocos, iríamos directamente a una lluvia de ideas. Vamos a dar las variables y las restricciones, que creo que quizás el tiempo no nos dé para todo, pero sí me gustaría tener una lluvia de ideas con ustedes para ir viendo entonces qué ideas tienen para ese problema. Bueno, yo creo que se puede evaluar si... Bueno, ¿me escuchan? Sí, ahí te estoy escuchando. Estamos escuchando. Evaluar. Sí, evaluar si se pueden mover en el área en la que están ubicadas, ¿no? Porque directamente los salones no se pueden mover, sin embargo las máquinas sí. Eso puede ser una idea. Y Sí. verificar si tiene conexiones viables, todo lo demás, ¿no? Que quede en un lugar asequible. Ok, perfecto. Es una buena idea. ¿Alguien más? Héctor, David. Llamar a un técnico para la reparación. Sí, para la reparación de las máquinas. ¿Qué me dice otra idea? Reemplazar las máquinas. Exacto. Que hacen ruido, porque ahí dijeron que no son todas, ¿no? ¿Qué más? David, ¿tienes alguna idea? No te escuché, David, disculpa. Se cortó. Profe, si se apagan las máquinas, no sería una solución. Apagar las máquinas. Sí, recuerden que en el momento de hacer lluvia de ideas, todas las soluciones son incluidas. Técnico para reparación, reemplazar las máquinas. Sí. Voy a colocar aquí, ajustar.
las máquinas. A método de información, también se necesita saber qué presupuesto se tiene para la ejecución o para arreglar el problema, ¿no? ¿Qué presupuesto se tiene? Porque si se trabaja sin presupuesto, ya también son otras cosas, ¿no? Claro, entonces ahorita estamos en la lista de lluvia de ideas. Aquí vamos a ir colocando las restricciones. Esas restricciones son importantes. Vamos a colocar las variables. Bien, las variables de esto sería, una de las variables es la localización o ubicación. Vamos a poner eso. Ubicación de las máquinas. Eso para mí sería una variable. Sí. Es una variable. Lo otro sería ubicación de las máquinas. Ubicación de las máquinas sería una variable. Esta variable que posiblemente sale de la lluvia de ideas es máquina. Esta variable sería los... en realidad el problema es el ruido, así que podría ser... Esta variable es... Bien. O sea, ahí, al fin y al cabo Ajá. no se sabe por qué es que ella hace el ruido, si es que no tiene los productos que en realidad ella amerita, porque hay máquinas que solamente son dispensadoras, por ejemplo, de snack, cosas livianas, y hay otras que solamente dispensan bebidas, ¿me explico? Entonces, quizá puede estar haciendo ruido, por decir algo, porque tiene un producto que no es el que debería utilizar para dispensar, o debería tener para estar dispensando. Aunque aquí ¿Sabes? creo que diste de bebidas en lata, mira, aquí nos habla unas máquinas dispensadoras de bebidas en lata, o sea que ahí el único producto que es son bebidas en lata. Entonces, vamos a colocar restricciones, ¿no? Vamos a decir que ahí hablamos con... Recuerden que cada de estos siempre tiene que ir haciendo una investigación, cuestionario y solicitándole a la persona encargada algún tipo de consulta. Todo lo que ustedes me están mencionando precisamente son encuestas y buscar información sobre el problema. Vamos a decir que la persona encargada nos puso como una restricción que las máquinas no se pueden mover. No se puede mover de ese piso. No dice que del área, sino que no dice del piso. O sea, no podemos pasar al tercer piso ni al segundo piso. Es el piso donde está habilitada la máquina y no se puede mover de ese piso. Eso es una restricción. Sí, nos dicen que los costos de reparación no pueden exceder. No pueden exceder $120 por máquina. Entonces, estas restricciones son porque le van haciendo entonces las anotaciones la persona que es encargada de ese problema, ¿verdad? Entonces, digamos que esas son las restricciones que colocó, no se puede mover del piso, los costos de reparación no pueden exceder $120 por máquina. ¿Sí? Esas son dos restricciones, criterios también podríamos buscarlo. Lo importante de la dinámica es precisamente, bueno, lo que ustedes fueron haciendo. Fuimos haciendo una lluvia de ideas, dando diferentes problemas, siempre viendo las variables que tenemos del problema y consultando sobre las restricciones que necesitamos llegar y criterios si se logran establecer. Normalmente todo lo que son restricciones y criterios lo van a dar las personas encargadas del problema. Por eso siempre hay que investigar más. El problema acá es como muy simple y no tiene
tampoco tantas anotaciones. ¿Sí? Normalmente los problemas que se van a estar dando, sí van a tener, digamos, una gran historia donde se explican todas las restricciones y todo. Pero la dinámica era prácticamente para hacer la lluvia de ideas y me gustó mucho. Si hacemos una, ahora vamos a ir el paso 4, que es ir descartando las opciones que no son viables. Digamos que apagar la máquina quizá no sea una opción viable porque dejarían de ganar el dinero que están ganando y apagar la máquina digamos que no es una opción viable y digamos que esta se debería eliminar. Ajustar la máquina para evitar ruido, esa podría ser, esa viene unida con esta, ¿no? Llamar a un técnico para reparar las máquinas. Sigue siendo una opción viable siempre y cuando nos diga cuánto cuesta esta reparación. Reemplazar las máquinas que hacen ruido, habría que verificar si las personas que fueron proveedoras o si ya fueron las máquinas compradas, si son compradas, ya nos dijeron que no van a gastar más de 120 por máquina, por lo cual, si son compradas, estas se tendrá que descartar. Ahora, evaluar si se puede mover el área. Habría que entonces que hacer el análisis si en el mismo piso hay un área que esté alejado de los salones, porque no la vamos a sacar de estos salones que están cerca para ponerlas en otro lado donde hay otros salones cerca y solo estamos trasladando el problema de un lado para otro. Entonces, quizás moverla, a menos que sea un lugar que esté completamente distante, sea una opción. Entonces, esa es otra cosa que habrá que averiguar. Pero, por lo general, uno poniendo en perspectiva la universidad que uno conoce, puede ser que uno la aleje de los salones, pero no tanto como para que no se escuche. ¿Sí? Entonces, esta sigue siendo una opción viable. Esta vamos a colocarlo como sigue siendo una opción viable. Llamar a técnico sigue siendo una opción viable. Ajustar el ruido. Llega el momento cuando uno va a buscar la solución que efectivamente esta y esta se ajustan y dice, bueno, es la misma, ¿no? Llamamos al técnico para ajustar la máquina y colocarle algún tipo de soporte o phone o lo que el técnico diga que pueda verificar si lo que está cayendo es la lata encima de un metal y eso es lo que hace el gran ruido, entonces algo que amortigüe. Entonces, bien, esa es la idea. Entonces, ya encontramos de que tenemos tres opciones que siguen siendo viables. Acá vamos a hacer el proceso de rechazar o quitar las que no cumplen con las restricciones y se mantienen entonces las que siguen siendo viables. Ya en este punto, entonces lo que hay que averiguar es más restricciones, por eso habíamos mencionado que es interactivo, volver a preguntar, volver a hacer encuestas diciendo, bueno, hay técnicos que van a darle servicio a la máquina, habrá un lugar para cambiar la máquina. Entonces, ahí es donde decimos que es iterativo porque vuelve arriba a hacer consultas, preguntas para buscar la mejor solución. Pero la dinámica precisamente era esta. Sí. Bueno, chicos, este era básicamente el tema que vamos a dar hoy y que va a ser parte también de el taller, un taller que voy a dejar esta semana, donde se le van a estar anunciando entonces 2 o 3 casos bastante más completos que este, con más información, para que ustedes entonces hagan ese análisis. Y ese análisis tiene que venir primero con un análisis de las variables, se enumeran las variables, las restricciones que se deben encontrar dentro del mismo enunciado del problema, los criterios que también deben de venir dentro del mismo enunciado del problema, y ya lo que son lluvia de ideas o opciones o ideas, debe ser ya alguna potestad de ustedes. Ese taller va a ser en grupo por lo menos de 2 personas, de 1 o 2 personas, no más, para que entonces haya como una lluvia de ideas. Podría ser 3 personas en el grupo, para que la lluvia de ideas sea más interesante. Entonces, también iría entonces todas las listas de ideas posibles y luego una columna que diga entonces cuál fue idea descartada por las restricciones y cuál se mantiene. Y al final una toma de decisión de decir, bueno, vamos a solucionar. ¿Alguna pregunta? No, profe. Listo. No, entonces, profesor, gracias. Los PDF que van a tener paso a paso, cada uno de la definición importante, las actividades que tiene cada paso. Lo voy a subir entonces para que esto lo tomen como base para hacer entonces
taller que voy a estar subiendo el día lunes para que lo hagan entonces en la semana. Chicos, entonces si no tienen ninguna otra consulta, estén atentos a el taller que voy a dejar el día lunes. La investigación también, ahí la investigación número 1 tienen hasta mañana, les recuerdo nada más por si que no lo han subido. Sí, ¿Profesor, era para practicar o para evaluación? El taller que voy a dejar es para evaluación. Okay. ¿Sí? El taller que voy a dejar es para evaluación. Sí. Ahí en el mismo taller les voy a decir todas las instrucciones para poder hacer el taller. Ok, perfecto. Listo, chicos, entonces nos vemos hasta la próxima semana. Que tengan buen fin de semana. Muchas gracias. Igual, profe. Muchas gracias. Chao, chao.